Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, bono diputados. Estamos hablando sobre el reclamo de los congresistas por el pago del bono 14. Sí, señores, el pago que ellos quieren, exigen es el pago sobre el sueldo total, 29,000 quetzales, y no los 9,500 que en este momento se les entregó y que es el objeto de la pugna entre los congresistas. Hablábamos antes de ir a la pausa, una idea atractiva es un congreso más pequeño. Pero un congreso más pequeño significa per se que es más barato, porque la ciudadanía lo que no quiere es gastar en el Congreso de la República, sobre todo cuando es un organismo que tiene mucho desgaste. ¿No saldría peor el remedio que la enfermedad? No, pero antes de eso hay una pregunta aquí y es recurrente la pregunta, y es acerca de, ¿y si no le pagan los 20,000 quetzales que les den? Son 20,000 por ahí es lo que falta. Lo que falta, diría, ¿verdad? Y los diputados ya han establecido una posición y ahí tienen dos caminos: o aprueban una ley que obligue entonces a financiero del Congreso a completarles el bono, porque para ellos está incompleto. No es que no se les haya pagado, ellos no han dicho no se nos ha pagado, lo que han dicho ellos es nos pagaron incompleto, entonces solo les dieron 9,500. Esa es una opción, una ley, que ellos mismos se van a aprobar una ley, pero ya te imaginas el costo de aprobar, el costo político y mediático de aprobar una ley de esta naturaleza. Y la otra es básicamente lo que ya han dicho, ¿verdad? Posibilidad 2A, motín. Posibilidad 2B, huelga, ¿verdad? Casi que mañana salen con Codeca otra vez a paralizar Guate porque no les ha pagado el bono, el complemento del bono 14. Entonces, esas serían las opciones que tendría. Yo realmente no veo otras opciones y aceptan la renuncia del director del Congreso, que pues para nuestra... dijera yo, para nuestra forma de pensar, para mi forma de pensar, ha hecho lo correcto, aceptando la responsabilidad de su decisión, y es correcto. Entonces estarían en la búsqueda de otro director de Congreso, compadre hablado básicamente, que entre y que apruebe ya el complemento, los 20,000 quetzales más, y entonces les pague. Entonces ya no hacen motín, entonces ya no pasan la ley, y ahí les crece entonces otra vez la deuda que ya traen de la Contraloría General de Cuentas. Sacarse de la manga un decreto puede poner orden en estos cueros, eso lo hacen ida y vuelta. No es muy diferente del decreto que sacaron hace 2 meses. Solo tendrían que modificar ese decreto. Sí. Es una modificación. De hecho, solo le tendrían que cambiar de fecha, porque el decreto no tendría que ser ni diferente. Mire, hace 2 meses se recordarán, cuando la Contraloría le dice, usted no le debieron haber pagado 29,000 de bonos, sino solo 9,500, diputados, parejitos todos, devuelvan 20,000 quetzales. ¿Qué hace el Congreso? Aprueba, casi por unanimidad, porque creo que solo 2 votos en contra hubo, un decreto en donde daban vida legal o validaban legalmente ese pago. Y aquí recordemos una cosa, y es que ese es el círculo vicioso de que el Congreso de la República pueda decidir sobre sus temas presupuestarios o de remuneraciones. Por diseño republicano, un Congreso es el que elabora la ley. Yo en la ley puedo poner lo que yo quiera. O sea, yo en la ley puedo legalizar o prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Puedo legalizar o prohibir la tenencia de armas. Puedo legalizar o prohibir la propiedad privada. O sea, el Congreso es lo que le da vida legal a cualquier cosa. Entonces, el Congreso puede aprobar y hacer legal normas que sean ilegales. Entonces, por ejemplo, el Congreso puede aprobar un decreto en donde dice, en este 2016, el bono 14 incluye también dietas, etcétera, 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 lo cual contraviene la ley del bono 14, pero como el Congreso es quien crea las leyes, si nadie impugna esa ley entra y tiene vigencia jurídica. Entonces, ese es como ese círculo vicioso de por qué el Congreso es el actor al final del día más poderoso de una república, porque quien hace la ley define qué es legal y qué no es legal. Entonces yo puedo hacer legal prácticas ilegales. Eso era una. Se recordarán un esfuerzo que hubo que básicamente querían legalizar las plazas fantasmas, todas las contrataciones del Congreso del 2006 al 2010. Pero ahí la historia fue diferente. Ahí se detuvo el Congreso de la República y, digamos, la presión social evitó que se aprobara este arreglo legal que iban a... Porque ¿qué iban a hacer ellos? Iban a decir, miren, para salir de dudas, como yo Congreso tengo la facultad de decidir qué es legal y qué no es legal,
Yo estoy diciendo que todo lo actuado en contrataciones de personal durante los últimos 10 años fue legal. Entonces, si venís y me querés perseguir judicialmente por eso, no lo vas a poder hacer porque ya dije que es legal. O como incluso en su momento el Congreso trató de aprobar aquella ley en donde cambiaba las reglas del juego sobre el término de la prisión preventiva, que era un estratagema. Esa era la ley Mariscal. Ajá, para beneficiar. Esa ley salió de Mariscal Zavala. Zavala. Esa ley salió directo de Mariscal Zavala al Congreso y la querían aprobar. Porque beneficiaba a los de Mariscal Zavala, a los de la línea, básicamente. Ahí es donde, por eso es donde se evidencia algo. Lo que pasa es que en los guatemaltecos, en general los latinoamericanos, somos proclives a pensar que el poder político se concentra en las manos del presidente. Somos sociedades presidencialistas, personalistas en la forma de entender el poder. Pero en los sistemas republicanos, el poder real efectivo se concentra en el Congreso, porque ellos deciden qué es legal y qué no es legal. Ahora, en el segundo tema que abordabas, Philip, de este intento por regularizar las contrataciones que están en este momento siendo analizadas por el MP, CICIG y demás, la Corte de Constitucionalidad hace algunas semanas solicitó, digamos, justificación de por qué se estaba proponiendo ese tipo de modificaciones. ¿Existe algún tipo de o una institución que pueda frenar en este momento un escenario como el que presenta Philip de legalizar las prácticas ilegales? En este momento hay alguien que puede limitar al Congreso de la República si el día de mañana deciden no queremos hacer borrón y cuenta nueva sobre este tema y vamos a pasarlo, tenemos el apoyo de los compañeros y los votos necesarios, más allá de la presión social. Él sería la Corte de Constitucionalidad. Ajá. Ahí es el único lugar al que podríamos recurrir y sería ahí sí que la Corte de última instancia, porque de ahí ya no tenemos otro. En la Suprema no creo. Ahí sería la CC. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a legalizar lo ilegal? Ahí entraríamos ahí estamos en una contradicción. Ahí entraríamos en una cuestión bien complicada. Si la CC se lo aprueba, la misma CC entraría. Pero la CC la hemos visto hasta legislando ahora, ¿verdad? Entonces, ahí sería bien complicado. Te pongo un ejemplo extremo de cómo se legalizaría lo legal. Lo ilegal. ¿Qué pasaría si mañana el Congreso de la República propone una modificación al Código Penal para suprimir los delitos de asesinato, homicidio y asociados? O sea, estás legalizando lo ilegal. Porque si yo no tengo una tipificación que sancione el delito de asesinato, el delito no existe. Entonces yo te puedo matar, que es un acto ilegal. A ver, vénganme a traer porque ese delito no existe. Pero ahí iríamos a CC otra vez a decirle, mire, aquí hay una... por derecho más allá aún del penal y derecho nuestro, por derecho internacional, el hecho que una persona mate a otra es asesinato, pues ahí ya vienen todas las variaciones del asesinato, todas las variaciones del homicidio, pero ahí tendríamos que ir a un nivel internacional. Las facultades que tiene el Congreso de la República para trastocar esas normas. Por eso les digo, porque ahí es, miren, en el Congreso va a haber gente que quiere trastocar toda la Constitución, pues, pero que no puede, que no tiene los apoyos. No tiene los apoyos y tampoco hay cosas que no avanzarían en la misma Corte de Constitucionalidad. ¿Quiere decir algo? Yo te llevé el caso extremo, donde el Congreso suprimiría el delito de asesinato. Pero ¿qué pasa si en lugar, y ese sí es peleable ante la Corte de Constitucionalidad, porque el delito de asesinato tiene un objetivo que es sancionar la transgresión al derecho básico, que es la vida. Pero ¿qué pasa si el Congreso no se va por una vía extrema, sino que sencillamente modifica la pena del asesinato? Entonces, al responsable de asesinato, en lugar de una pena de cárcel de 25 a 50 años, le den de 1 semana a 2 semanas. ¿Cómo vas a pelear la constitucionalidad de eso? Que en la práctica estás... en la práctica lo estás legalizando. Al tipo. Ese es el poder que tiene el Congreso. El Congreso, al poder cambiar las reglas del juego, y si encuentran esos subterfugios legales, así es como se legalizan prácticas ilegales. Pero mira, fíjate que aún en el ejemplo, ahí sería por la magnitud del acto contra la vida. Mira, ahí es como que en robo y todo eso hay también que cuantía, hay monta, hay cantidad, ¿verdad? Hay una consideración de eso. Y lo que hemos criticado aquí es, por ejemplo, aún en la cárcel preventiva, que ponen juntos aquellos asesinos, aquellos grandes extorsionistas y aquellos que
se dedican a descuartizar gente, junto con el que no pagó la pensión pues, y la manutención. Y entonces nosotros nos hemos quejado. Ahí hay una lógica que yo creo que, no sé si yo pues consideraría que la CC siempre, con sus errores y todo, va a tener gente que tiene un sentido de defensa más allá de la misma normativa, de la vida misma, de la propiedad misma y de la libertad. Porque entonces, en cierto momento, secuestro, digamos, si le pones un mes de castigo al secuestro, pues casi que se declara culpable y mejor castígueme porque es más fácil estar un mes en la cárcel que ir a todo juicio. Eso es lo que el Congreso quería hacer con el tema de la prisión preventiva. Por supuesto, pero no pasó. Porque quería, sí, pero por eso le digo, pero es que no pasó porque se generó presión pública. Vaya. Pero no hay ningún otro balance. Bueno, el otro balance sería que el presidente vete la ley, pero como este presidente, pero, o sea, estamos entonces en el último recurso que es la presión pública para que los diputados se retracten de estas peticiones. Que al final ese es el verdadero exigencias. Poder político, la presión pública, la presión ciudadana, la presión suya, mire, 2015. Al final eso ya lo demostramos. Bueno, pero entonces, más de algún diputado estará leyendo todos los mensajes que están llegando con la etiqueta de SF. Y ojalá que todos los diputados sigan leyendo todos los mensajes. Que están opinando los seguidores en redes sociales. Vamos a una pausa, volvemos luego del corte.